Jóvenes, vamos a continuar con nuestro tercer punto, ¿ya? Clasificación de los triángulos. Tú debes saber que los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos internos. Vamos con la parte A. Clasificación de acuerdo a la medida de sus lados. Acá, por ejemplo, tengo un triángulo cuyos dos lados tienen las mismas medidas y el tercer lado es diferente. Y a ese tercer lado diferente se le denomina base. Entonces estamos hablando del triángulo isósceles. ¿Ya? Isósceles. Una pequeña aclaración, ¿ya? Por si acaso, chicos, un triángulo isósceles no es aquel que tiene dos lados iguales. No. Falta aclarar que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de la misma medida y el tercero es diferente. Y a ese tercer lado diferente se le conoce con el nombre de base. ¿Y qué dice la propiedad? Que los ángulos que están en la base tienen la misma medida. O si no, ¿te acuerdas del teorema anterior? A mayor ángulo se le opone mayor lado, a menor ángulo se le opone menor lado. En este mismo triángulo yo puedo afirmar de que a ángulos iguales se le opone lados de la misma medida. Mire, a alfa se le opone L, a alfa se le opone este lado que mide L. ¿Listo, chicos? Triángulo isósceles. Acá tenemos un triángulo, mira, donde los tres lados miden lo mismo. Y es más, si los tres lados miden lo mismo, estamos hablando del triángulo equilátero. ¿Ya? Equilátero. Listo, chicos. No te olvides. Y tú ya sabes que la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados. Como los tres lados miden lo mismo, los tres ángulos también deben medir lo mismo. Ya. Entonces, si la suma de los tres ángulos es 180 grados y los tres ángulos sabemos que tienen la misma medida, cada angulito debe medir 60 grados. ¿Ya? Entonces, no te olvides, en todo triángulo equilátero, cada ángulo interno mide 60 grados. Y ahora nos vamos al tercer triángulo. Mira, acá el lado AB, el lado BC y el lado AC miden diferente. Entonces estamos hablando del triángulo escaleno. ¿Ya? Escaleno. Entonces no te olvides que si los tres lados miden distintos, acá está, ¿no? A es diferente de B, B es diferente de C, y también me falta aclarar de que A sea diferente de C, ¿ya? Ahí está, los tres lados miden diferente, ¿ya? Son distintos, de diferente medida. Entonces, los tres ángulos internos también deben ser de diferente medida. Acá le pondré que mide alfa, por acá este ángulo que mide beta, y el ángulo C que mide teta. Entonces no te olvides, los tres lados diferentes, los tres lados son distintos, triángulo escaleno. Como consecuencia, los tres ángulos también deben ser diferentes. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con nuestro ejercicio número 9. En la siguiente figura, calcular el valor que toma X si se sabe que DB mide lo mismo que BC. Eso vamos a anotar. DB, ahí está, mide lo mismo que BC. También le pongo esas dos rayitas. ¿Listo, chicos? Entonces, tú ya sabes de que este triángulo, el BCD, el triángulo BCD es un triángulo isósceles. Claro, porque tiene dos lados de la misma medida. Y el tercero es diferente. Entonces, a este tercero se le denomina base. ¿Y que te acuerdas la propiedad? Que los ángulos de la base miden lo mismo. Si este ángulo mide alfa, este ángulo mide alfa. ¿Pero cuánto vale este ángulo? Eso lo podemos determinar con una propiedad. ¿Te acuerdas que este ángulo debería ser la suma de 30 más 20 grados? Claro, ¿no? ¿Te acuerdas que la medida de un ángulo exterior, en este caso para el triángulo ABD, es igual a la suma de los dos ángulos internos, pero que no sean adyacentes a él? Entonces, este ángulo debe medir 30 más 20, o sea, 50 grados, ¿ya? Y eso lo ponemos. Y como tú ya sabes, el triángulo BCD, ya se te explicó, es isósceles, donde la base, que es el lado diferente, es CD. Entonces los ángulos de la base miden lo mismo. Entonces, si este ángulo vale 50 grados, este ángulo también debe ser 50 grados. ¿Ven? Listo, chicos. Ahora nos vamos al triángulo que lo voy a pintar de color amarillo. ¿Ya? En este triángulo BCD, yo debo plantear una ecuación para calcular X, ¿ya? En el triángulo BCD. ¿Qué puedo aplicar? Fácil, que 50 más 50 grados más X es igual a 180 grados, ¿no? La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces escribimos
50 grados más 50 grados más X debe ser 180 grados. Tú ya sabes que 50 más 50 es 100 grados, más X, eso debe ser 180 grados. Entonces X me debe quedar 180 grados y este 100 debe pasar a restar. Ahí está. Y X debe ser 180 menos 100, 80 grados. Eso es. Ya jóvenes, no te olvides entonces. Ya estamos aplicando acá triángulo isósceles. Bueno, y la propiedad de que estos dos ángulos internos, la suma de esta medida de estos dos ángulos internos es igual a este ángulo exterior. Seguimos con nuestro ejercicio número 10. En la siguiente figura debo calcular el valor que toma X, el ángulo X, acá está. Si se sabe que AD mide lo mismo que DB, AD mide lo mismo que DB, ya me están indicando, ¿no? Y que BC mide lo mismo que CD. BC mide lo mismo que CD. Entonces tengo dos triángulos isósceles. Pero antes, ¿podemos determinar la medida de este ángulo? Por supuesto que sí, porque este ángulo más este de acá deben sumar 180 grados. Como esto ya vale 140 grados, ¿este angulito cuánto debe medir, chicos? Así es, debe ser 40 grados. Ahora nos ubicamos en el triángulo ABD. ¿Ya? En el triángulo ABD. Mira, es un triángulo isósceles. Mira, AD es igual a BD. Y este tercer lado tiene diferente medida que es la base. Entonces la teoría dice que los ángulos de la base miden lo mismo. Como esta es la base, este ángulo y este otro también debe medir lo mismo. Y le pongo 40 grados también. Así. Listo, chicos, ¿ya? Ahora, mira, este ángulo, ¿cuánto mide? Yo lo puedo determinar, por supuesto que sí. ¿No te acuerdas que era 40 más 40 grados? Claro, este ángulo exterior para el triángulo ABD es igual a ¿qué? A la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces 40 más 40 grados, esto debe ser 80 grados, ¿ya? 80 grados. Y ahora nos vamos al triángulo BCD. En el triángulo BCD, que también es isósceles, mira, BC mide lo mismo que CD, y este lado BD es el distinto. Esta es la base. ¿Y qué decía la teoría? Que los ángulos de la base miden lo mismo. O sea, si este es 80 grados, también debe medir 80 grados este ángulo. ¿Ya? Ahora, chicos, ya prácticamente tenemos todo. Podemos plantear una ecuación donde en el triángulo BCD, en el triángulo que lo pinté de color verde, en el triángulo BCD, ¿qué puedo decir? Que 80 grados más 80 grados más X debe ser ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Estamos utilizando la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, 80 más 80 grados, sabes que es 160 grados, más X, eso es 180 grados. X debe ser 180 grados menos 160 grados. Entonces, X es 20 grados. Y justo eso es lo que nos piden, ¿no? En la figura, calcular el valor que toma X. Entonces estamos utilizando, ¿ya? Entonces estamos utilizando la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Que este ángulo es igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Y estamos usando también dos veces el triángulo isósceles.